Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional, a este segundo ciclo de conferencias de novedades arqueológicas en España, que celebramos aquí en el museo ya, este es el segundo año, todos los martes. Y hoy nos van a hablar de la ciudadela fenicia, excavaciones en el Cabezo Pequeño del Estaño, en Guardamar del Segura, en la provincia de Alicante. Este enclave, conocido como Cabezo Pequeño del Estaño, pues se ha sumado en los últimos tiempos al debate científico sobre la presencia fenicia en la península ibérica. El yacimiento, a pesar de haber sufrido una destrucción parcial por la explotación de una cantera, mantiene en pie uno de los mejores ejemplos de la arquitectura defensiva oriental en la península ibérica, en nuestro país, con un lienzo de casamatas que presenta alzados superiores a los 2 metros de altura, lo cual es bastante espectacular. Durante las excavaciones realizadas se han intervenido varios sectores de la muralla, una manzana de viviendas, un almacén y en 2018, el año pasado, un taller de metalurgia de la plata completo. Sobre todas estas excavaciones y los resultados obtenidos y la interpretación de las estructuras excavadas nos van a hablar Fernando Prados y Elena Jiménez. Bueno, primero va a empezar Elena Jiménez y luego terminará Fernando y les voy a presentar. Elena Jiménez Vialás es doctora en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid. Ha colaborado en diversos proyectos de investigación sobre el mundo fenicio-púnico y también sobre el mundo romano en el Estrecho de Gibraltar. Por ejemplo, en el proyecto Cartella de la Universidad Autónoma de Madrid, el proyecto Muerte y Ritual en Baelo Claudia de la Universidad de Alicante. Ha sido investigadora contratada en el proyecto ArchaeoStraits, espacios protohistóricos del Estrecho de Gibraltar, llevado a cabo por el Instituto Arqueológico Alemán y por la Universidad de Toulouse. En la actualidad es profesora asociada de Historia Antigua y miembro del Centro de Estudios del Próximo Oriente y la Antigüedad Tardía de la Universidad de Murcia. Forma parte del equipo que investiga en este yacimiento, en el Cabezo Pequeño del Estaño, y codirige los proyectos Modular, Arquitectura Fenicio-Púnica en Menorca y Mazarrón Fenicio, prospección y estudio del litoral fenicio de Mazarrón, la isla de adentro. Y Fernando Prados Martínez es doctor en Prehistoria y Arqueología por la Universidad Autónoma de Madrid y en la actualidad es profesor titular en la Universidad de Alicante, donde dirige el máster de Arqueología Profesional desde 2015. Ha sido investigador postdoctoral en las universidades de Toulouse y en la Pompeu Fabra de Barcelona y ha obtenido los prestigiosos contratos de investigación Juan de la Cierva y Ramón y Cajal del CSIC, asociados al CSIC. Director de numerosas intervenciones y proyectos de investigación, dirige desde 2012 el proyecto Muerte y Ritual funerario en Baelo Claudia y desde 2014 el proyecto que ya he citado en el caso de Elena, Modular, Arquitectura Fenicia y Púnica, que interviene en distintos ambientes de la colonización fenicia como Menorca, Túnez y la costa de Alicante. Ha realizado distintas estancias de investigación en el extranjero, por ejemplo, en Roma, en Estrasburgo, en Oxford, en Berlín, y ha sido profesor invitado en la Universidad de Manuba, en Túnez. Así que, hechas las presentaciones y sin más, les doy a ellos la palabra para que nos cuenten este proyecto apasionante de la ciudad fenicia del Cabezo Pequeño del Estaño en Guardamar del Segura. Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a Paloma Cabrera por su presentación. En primer lugar, pues hablo en nombre también de mis compañeros cuando digo que es un placer para nosotros estar aquí esta tarde y formar parte de este, o bueno, digamos, contribuir a este ciclo del Museo Arqueológico Nacional
sobre la actualidad de la investigación en España, que nos parece un gran acierto. La verdad es que cuando supimos de su existencia nos pareció una magnífica idea para que de alguna manera tuviera cabida investigaciones de todo el territorio en este museo, el Museo Arqueológico Nacional, que es el museo de todos, y también que es un buen espejo para que podamos traer a Madrid investigaciones pues, de muy diverso tipo y también de diversas cronologías. Y por eso, bueno, nos parece fantástico poder contribuir en este ciclo. Desde luego, agradecidísimos al Museo Arqueológico Nacional, a esta institución, en la persona de su director, Andrés Carretero, y encantados pues, de estar esta tarde aquí hoy. Igualmente, también agradecer a otra institución que ha tenido gran importancia para nosotros en esta investigación, que es el Ayuntamiento de Guardamar, por dos motivos. En primer lugar, desde luego, por apoyar estas investigaciones a lo largo de estos últimos años. Queríamos destacar, además, que si bien es cierto que los ayuntamientos suelen colaborar y apoyar las labores arqueológicas, pero fundamentalmente suelen ir encaminadas a la consolidación, a la puesta en valor. Y queríamos subrayar que en el caso de Guardamar y a lo largo de sucesivos años ha habido un apoyo también muy claro por la vocación o, digamos, por la faceta investigadora. Siempre lo han tenido muy claro ese apoyo a nuestro proyecto para contribuir o cómo Guardamar podía contribuir a la investigación sobre el mundo fenicio en España. Decía que agradecimiento doble porque bueno, tenemos el placer de estar hoy acompañados por una notable representación del Ayuntamiento de Guardamar, de Pilar Gay, su concejala de Cultura, y de los que son dos compañeros, colaboradores habituales nuestros en el yacimiento, como el arquitecto municipal, José Gambín, y el actual director del Museo de Guardamar, Francisco Javier Parres. Bueno, dicho esto, me queda, ya solo para rematar esta presentación, disculpar a nuestro querido Antonio García Menárguez. Le hacía, créanme, que es cierto que le hacía una tremenda ilusión estar esta tarde aquí con nosotros. A nosotros también es tenerle aquí hoy, porque desde luego a él se debe todas estas investigaciones, todo esto que vamos a ver, la propia supervivencia de este yacimiento se debe a él. Y como está jubilado recientemente, era de alguna manera pues, poner una guinda el que estuviera aquí él hoy con nosotros y, por lo tanto, pues, para nosotros, bueno, lamentamos su ausencia, pero bueno, simplemente decir que es por un motivo feliz y es que va a ser abuelo en los próximos días, quizá hoy ya ha sido abuelo y no lo sabemos. Así que bueno, de su parte, pues nada, queríamos disculparle, él desde luego pues, nos transmitía esas disculpas y bueno, qué mejor homenaje también hoy aquí a él que presentar y transmitirles la pasión que nos despierta este yacimiento, por diferentes circunstancias que vamos a ir viendo. En primer lugar, dado el carácter divulgativo que queríamos darle a esta presentación, aunque lo que vamos a comentar son novedades de la investigación arqueológica de los últimos años, una investigación pues, fundamentalmente a partir del 2014 y algunas novedades muy recientes de la campaña del verano 2018 que están todavía inéditas, sí que es cierto, como decía, que queríamos darle un tono pues, de divulgación. No todo el mundo tiene por qué saber, aunque tengamos aquí a reconocidos especialistas del mundo fenicio entre nosotros, colegas y amigos, pero sí que es cierto que queríamos darle, de alguna manera, una contextualización más amplia. De ahí el que ahora podamos contemplar esta vista del Mediterráneo. Nuestra aportación con estas investigaciones en el Cabezo Pequeño del Estaño, en Guardamar, en la desembocadura del Segura, actual provincia de Alicante, lo que el campo cultural al que viene a aportar información o el pequeño granito de arena que aportamos nosotros con esta investigación es al mundo fenicio, el mundo de la colonización fenicia en Occidente. En concreto, pues, como estamos viendo, y nos vamos a detener en el área del sureste peninsular. Tenemos aquí una representación pues, muy somera, muy simplificada de las diferentes rutas comerciales, diferentes rutas de la colonización fenicia.
Y precisamente tienen aquí algunas representaciones de los principales, del tesoro del Carambolo, la Astarte del Carambolo, el bronce Carriazo o el llamado tesoro de la Liseda, para evocar de alguna manera ese emporio del metal, la importancia de los metales en esta colonización fenicia. Sí que es cierto que es un tema viejo, o un viejo tema, podemos decir, la importancia de los metales para el inicio de la colonización fenicia en Occidente. Se ha barajado desde siempre, pero es cierto que últimamente, gracias a nuevas analíticas, nuevas investigaciones, nuevos estudios, se está pudiendo abordar desde un punto de vista renovado. Y en ese sentido tenemos novedades tanto de Oriente como de Occidente. Y bueno, luego vamos a entrar en mayor detalle en el caso del Cabezo del Estaño. Yéndonos en primer lugar a Oriente, viajemos a lo largo de más de 4.000 kilómetros de extensión del Mediterráneo hacia la costa levantina, y tenemos aquí una serie de yacimientos de horizonte, diríamos, fenicio, una cronología fenicia, inicios del primer milenio antes de Cristo. Y en una serie de en algunos de estos yacimientos, algunas son novedades muy recientes, publicadas incluso algunas de ellas en el 2019. Gracias, como decía, a nuevas analíticas, a visiones renovadas, al aporte de lo que conocemos como estudios arqueométricos, a la arqueometría, pues diferentes análisis isotópicos lo que han revelado en una serie de estos yacimientos del actual territorio de Israel es nada más y nada menos que la presencia de metales de origen ibérico, y en concreto del sureste ibérico, en algunos de estos yacimientos, en unas cronologías pues, que corresponden a lo que vamos a ver aproximadamente en el siglo VIII, que es el arco cronológico, la horquilla cronológica en la que nos vamos a manejar para el yacimiento del Cabezo Pequeño del Estaño. Esto en lo que se refiere a novedades en Oriente que nos están aportando luz sobre esa importancia del comercio de metales y cómo, a pesar de que que lo esperable sería que en estos yacimientos de Oriente los metales, la plata fundamentalmente que está llegando, procediera de lugares más cercanos, como las minas del Monte Tauro en Turquía o el del Aurión en el Ática, en Grecia, pues resulta llamativo que sea de procedencia ibérica esta plata. Es algo que, bueno, a priori, pues si no conociéramos cómo se está manejando el mundo del Próximo Oriente en el primer milenio antes de Cristo, nos podría llamar la atención, pero sabiendo que hay algo llamado colonización fenicia, que está haciendo de alguna manera de puente entre las dos orillas del Mediterráneo, pues tiene todo el sentido. Como decía, en esa explicación o ese pequeño zoom que hemos hecho en el Oriente Mediterráneo, en la zona la Fenicia histórica, podríamos decir. Atravesando de nuevo o de nuevo volviéndonos al extremo occidente, a la península ibérica y en concreto al sureste, que es de lo que vamos a hablar, pues vemos cómo esta importancia metalífera de todo el sur peninsular, muy bien conocida para el suroeste, pero igualmente de gran importancia también en el sureste. En ese sentido y en este contexto de la colonización fenicia en Occidente, tenemos aquí algunas de ellas, desde luego no todas, asentamientos coloniales, colonias fenicias en la península ibérica, en el sur peninsular, también muy importante, Ibiza, en la isla de Ibiza, y cómo los yacimientos que tenemos en la desembocadura del Segura, ambos actual término municipal de Guardamar, tanto el Cabezo del Estaño, que es el yacimiento en el que nos vamos a centrar hoy en la presentación de hoy, como en la Fonteta, vemos que forman parte de todo ese sistema colonial fenicio en la península ibérica, si bien es cierto que es en un momento ya, diríamos, de consolidación de esa presencia fenicia. Es decir, desde luego, las cronologías en lugares como Cádiz, Málaga, o aunque no aparece representado en este mapa, la propia Huelva o Nuba, pues nos están dando unas cronologías anteriores, unas cronologías de ese inicio de la colonización. Lo que tenemos en el caso del Segura, por el momento, nunca tenemos que descartar que va a haber nuevas evidencias, nuevos hallazgos, es un momento ya consolidado de esa colonización. Y de ahí, que lo vamos a ver luego, pero bueno, con mayor detalle, la relación de toda esta zona del Segura con los fenicios, una relación con Oriente y paralelos en Oriente, pero también con los fenicios occidentales y en concreto con los fenicios de la bahía de Málaga,
según la información que arrojan los materiales cerámicos de nuestro yacimiento. Bien, aquí tenemos, pues, como comentaba, esas rutas que unirían toda esta zona, la zona del estrecho de Gibraltar con el sureste, posteriormente con Ibiza y eventualmente con Oriente. Y, de nuevo, nos vamos aproximando a nuestra zona de estudio. Tenemos aquí el sureste y no es casual o resulta sumamente reveladora la asociación. Si bien, de nuevo digo, no son descubrimientos nuestros, es un viejo tema de la colonización fenicia, la importancia de los metales. Tenemos aquí esta imagen del sureste, muy bien conocido la relación o la asociación entre la existencia de colonias fenicias. Un fantástico ejemplo lo tenemos aquí, la ciudad de Baria, la ciudad fenicia de Baria, en Villaricos, Almería, y su relación con focos mineros muy próximos. Aquí tienen en este caso. En nuestro caso, similar, las colonias de la desembocadura del Segura y toda la zona de las sierras de Callosa y Orihuela, pero también, quizá tengamos tiempo de comentarlo, seguramente también se está trabajando con minerales en el Cabezo del Estaño de procedencia de la sierra de Totana, en Murcia. ¿Y qué nos queda en medio? Pues la actual región de Murcia, donde llamativamente no tenemos evidencias directas o consolidadas, digamos, de la existencia de colonias fenicias, pero sí que tenemos la existencia de sectores mineros muy importantes, sobre todo les serán muy conocidos por época púnica y época romana, pues las minas tanto del área de Cartagena como de Mazarrón. Y sí que tenemos evidencias indirectas de esa presencia profusa de navegación fenicia en la zona con los diferentes pecios, tanto los de la bahía de Mazarrón como el Bajo de la Campana en el Mar Menor, de rabiosa actualidad y desgraciada actualidad, por cierto, últimamente. Y en este caso pues tenemos alguna de estas imágenes, en este caso fantástica fotografía, imagen del Arcua, del Museo de Arqueología Subacuática en Cartagena, y cómo de nuevo esta presencia del metal, estas tortas de plomo que aparecen en estos barcos de Mazarrón. Nos están hablando pues de este comercio, de esta importancia de los metales en sus diferentes formas, tanto en mineral como ya metal procesado en sus diferentes estadios, y cómo cerca del Cabezo del Estaño, hace pocos años, con motivo de unas intervenciones de urgencia, pues se localizó igualmente una torta, lo llamamos torta por no utilizar la palabra lingote, quizá, de plomo también en el área del Cabezo del Estaño. Seguramente, y vamos a proceder a analizarlo, seguramente o probablemente de procedencia también de Mazarrón. Tenemos mucha relación en el yacimiento, tanto con la bahía de Málaga, por la procedencia de los materiales, como con Mazarrón en Murcia. Y de nuevo pues nos vamos aproximando aún más. Aquí tenemos pues el área del Bajo Segura, la desembocadura del Segura, una imagen actual. En este caso pues tenemos aquí el guardamar del Segura y la ciudad de Elche y de Alicante. En Murcia no se ve en el mapa, por tener algunas de las referencias actuales, e importante también, ya que lo vemos en este mapa, comentarlo, la importancia de la sal y de las salinas a lo largo de época histórica y en la actualidad en la zona, tanto en las lagunas de Torrevieja como las actuales salinas de Santa Pola, una zona rica en este recurso, que es un recurso, sabemos que importante también en los paisajes fenicios, si bien pues, seguramente ya en una época posterior con el desarrollo de la industria de salazones. Nuestra propuesta no deja de ser, por supuesto, una propuesta paleogeográfica para este paisaje en torno al año 1000 o en torno al año 700 a.C., sería esta imagen. Como ven, un ámbito marino mucho más acentuado, y también la existencia, desde luego, de estas lagunas de Torrevieja de mayor tamaño, pero la existencia de una zona de marjal, de marisma y de contacto entre los dos ámbitos, el ámbito fluvial, el ámbito del Segura y del agua dulce, para entendernos, y el ámbito marino. Y a caballo entre esos dos ámbitos vamos a ver que se sitúa el Cabezo del Estaño.
Como digo, esto que vemos aquí es una propuesta, desde luego, basado en diferentes estudios geoarqueológicos en otros puntos de la costa, extrapolando información y también teniendo en cuenta las grandes transformaciones de la propia dinámica geográfica y también de la acción del hombre en la desembocadura del Segura a lo largo del tiempo. En este paisaje, digamos, natural, en este fondo del mapa, lo que tenemos o lo que presenta el hombre al final es el paisaje cultural, el paisaje humano, el poblamiento, qué lugares se están poblando. Pues desde luego tenemos dos dinámicas diferentes, la de los indígenas, las poblaciones locales de la zona que están habitando, como ven por los datos que tenemos hasta ahora, no hay un interés por el ámbito costero o por este ámbito de zonas de marisma, sino que están habitando zonas de alturas alrededor de toda esta gran zona de estuario, diríamos, y de marismas, y los principales pasos hacia los valles del interior, fundamentalmente, pues, en este caso, Valle del Vinalopó o la Vega Media del Segura, que son zonas, pues, de conocido carácter agrícola y muy fértiles, y cómo la dinámica de asentamiento, la dinámica de poblamiento territorial es muy claramente diferente o incluso podríamos decir complementaria con los asentamientos fenicios. Como sabemos, siempre una vocación costera, está ahí pues el tema, la vocación marina de los fenicios, y en este caso tenemos aquí, ya empieza a aparecer, ya empezamos a mostrarles nuestro yacimiento, el Cabezo Pequeño del Estaño Guardamar, eso quiere decir este acrónimo que tienen aquí. Enfrente, quizá, o seguramente ya desde ese primer inicio, desde época arcaica, tenemos el posible santuario fenicio en el castillo, también en Guardamar. Alguna evidencia de arqueología subacuática, de ánforas recuperadas fenicias en la zona de la isla de Tabarca, incluso. Y, en un segundo momento, la consolidación ya, diríamos, urbana de la gran ciudad fenicia de la zona, de la desembocadura del Segura, que mucho mejor conocida que el Cabezo del Estaño, que todos ustedes conocen, que es La Fonteta. Por ahondar en ese carácter marino, en ese carácter costero siempre de los asentamientos fenicios, en el caso del Cabezo del Estaño, hoy en día tenemos la costa a 4 kilómetros. En un principio es verdad que eso pues, siempre plantea dudas a la hora de identificar un yacimiento como fenicio y de ver su relación con el mar. Desde luego, en este caso, en esta propuesta que hicimos, vemos cómo el Cabezo del Estaño está situado en un cerro que constituiría un verdadero promontorio costero, rodeado de mar, seguramente pues, en su flanco oriental, que es esta zona llana donde hemos realizado sondeos geoarqueológicos, es donde consideramos, o bueno, la primera hipótesis es que el área portuaria, el sector portuario del poblado se encontraría en ese lugar. Un apunte toponímico de gran importancia en este caso es que esas zonas, que además son zonas muy llanas, inundables, que eran mar en época antigua. Piensen que los sondeos geoarqueológicos realizados por nuestro colega de la Universidad Autónoma, Carlos Arteaga, aparecen niveles marinos a 2 metros, simplemente profundizando aparecen niveles ya marinos. Pues como digo, el apunte toponímico, esas zonas bajas se conocen como los estaños, pero es lo que da sentido al Cabezo del Estaño. Y de ahí que, bueno, parezca un falso amigo, pero el topónimo, el microtopónimo que identifica este yacimiento, el Cabezo del Estaño o el Cabezo Pequeño del Estaño, el estaño, la palabra estaño, hace referencia a este tipo de lugares. Es una traducción del catalán, estany, del stagnum, que en castellano tenemos la palabra estanque, por ejemplo, es decir, de zonas de agua. Y de ahí que sea tremendamente revelador el topónimo, a la vez que genera confusión, porque siempre la asociación de fenicios con metal que hemos mencionado, pues siempre al final nos viene a la cabeza lo de la palabra estaño. Aquí tenemos esta reconstrucción infográfica del Museo Guardamar, muy interesante, en la que vemos, vamos a ver la zona de la ciudadela, la muralla, una idealización de cómo sería el poblado y toda esta zona portuaria, ¿de acuerdo? En la parte oriental del yacimiento. También es tremendamente revelador el estudio
topográfico apoyado en el rico material cartográfico que nos ofrecen hoy pues, diferentes instituciones, diferentes administraciones. En este caso, el modelo digital del terreno de altísima resolución que facilita el Centro Nacional de Información Geográfica, el CENIG, nos permite pues, un modelado del terreno de altísima resolución. En este caso, pues, como ven, se ven pequeños detalles, incluso pues, cada árbol, cada planta puede verse reflejado. Aquí tienen, de forma muy esquemática, pero las dimensiones aproximadas que planteamos para el poblado y cómo una cartointerpretación, una interpretación teniendo en cuenta estas dinámicas geográficas que hemos comentado de la zona, de cómo aquello estaba inundado, el Bajo Segura, y cómo se ha ido colmatando y zonas que eran marinas o semimarinas, zona de marismas, hoy en día son zonas de tierra sólida, pues vemos cómo destaca de nuevo esto que planteábamos ya, que es ese carácter del Carrizo del Estaño como un verdadero promontorio rodeado de mar, y de ahí pues la importancia de ese carácter marino. De rabiosa actualidad es pues, esta imagen, aunque sea de los años 80, de las grandes riadas del Segura. Lamentablemente, en septiembre hemos tenido la última gota fría que ha cubierto de agua toda una zona, esta zona del Bajo Segura, que fue mar hace tiempo, que tuvo este carácter, digamos, acuático, y que de vez en cuando lo recupera debido a estas importantes riadas. Además, las modificaciones no solo han sido de tipo natural, todos los sedimentos que lleva el río Segura, sino también diferentes acciones humanas como las bonificaciones desde el siglo XVIII para hacer cultivables diferentes áreas. También los estudios de fauna importantísimos, en este caso ya realizados en los años 90 por Ruth Moreno Nuño, nos acentúan este carácter debido a los restos de fauna que aparecen en el yacimiento, este carácter semimarino, en el que tenemos especies tanto de mar abierto como de zona de marisma y de agua dulce. Entonces, subraya de alguna manera ese carácter, diríamos, costero, o insisto que costero. Y llegando ya al propio yacimiento, Fortín o Ciudadela, el ¿por qué esta pregunta? Pues porque en la interpretación del yacimiento ha tenido mucho que ver el estado en el que se conservaba en un principio, que condicionó de alguna manera su interpretación inicial. El yacimiento aparece a finales de los años 80 con motivo de la destrucción del cerro para su explotación como cantera de áridos. Interviene el Museo de Guardamar. El arqueólogo municipal, nuestro compañero Antonio García Menárguez, cuando llega, detiene la destrucción, ve ya muros y estructuras destruidas, puede detener esa destrucción y salvar o rescatar prácticamente de las garras, diríamos, permítaseme, de las máquinas, esta parte del yacimiento que tenemos aquí. Que por su carácter, vemos claramente que es muralla, que es una fortificación, pero ese carácter masivo pero a la vez reducido y tan cerrado, pues en un primer momento llevó a interpretarlo como un posible fortín, que se trataba de un pequeño fortín, una pequeña fortificación de reducido tamaño. Si bien las investigaciones desde el 2014 y sobre todo de cantointerpretación y fotointerpretación, lo que han puesto de relieve es que se trataría en realidad de un poblado. Simplemente tenemos una visión sesgada, esto es la visión actual, en la que vemos cómo el 80% del cerro ha sido destruido, pero que allá donde el cerro no ha sido destruido tenemos estructuras, es decir, tenemos lo que ha quedado del poblado y por lo tanto, pues ya digo, una visión sesgada. Y además acuden en nuestro ayuda, nuestro apoyo, las fotografías aéreas realizadas con anterioridad a esa destrucción, sobre todo pues, el conocido vuelo americano, vuelos aéreos, fotografía aérea de los años 50 y 60, y también en este caso, una fuente importante de información que contamos en el caso del Segura, el conocido como vuelo Ruiz de Alda, de los años 30, es decir, que incluso anterior a estos vuelos que les comentaba. En este caso tenemos que el cerro, si vemos ya algunas afecciones del cerro, en este caso todavía no las trincheras de la Guerra Civil, pero sí algunos aterrazados, pero se ve muy claramente, se aprecia aquí tanto lo que hemos mencionado como Fortín Ciudadela y esta línea de muralla
incluso con torres a intervalos regulares, y cómo todo el cerro estaría rodeado por esta anomalía que en la fotografía aérea interpretamos como una estructura lineal de tantos metros, pues sin duda se trata de una muralla. Aquí tenemos algunas fotografías posteriores, en este caso ya posteriores a la Guerra Civil, y tenemos aquí incluso pues estas trincheras que también forman parte del BIC y del patrimonio de este yacimiento, del Cabezo del Estaño. Y sin más dilación, pues la cronología, la arquitectura. Tenemos una primera fase de arquitectura que nosotros tipificamos o definimos como una arquitectura de tipo oriental, sin ninguna duda. Estamos hablando de principios del siglo VIII, primera mitad del siglo VIII, por diferentes criterios, tanto de arquitectura, estratigráficos y luego dataciones también de carbono 14 y de materiales cerámicos, que hace una muralla de esta envergadura en este lugar que habíamos visto que a priori no hay un poblamiento en la zona, en el entorno, pues sin duda solo tiene sentido en el contexto de la colonización fenicia. La colonización fenicia, lógicamente, patrón de asentamiento canónico, diríamos, en un promontorio costero con este perfil portuario, pero en la desembocadura de un río que permite la comunicación con los indígenas del interior. Y eso es, como digo, este patrón típico de la colonización fenicia se cumple muy bien en el caso del Cabezo del Estaño. Una muralla de esta envergadura nos hace siempre pensar en el carácter no pacífico, o desde luego no siempre pacífico, de la colonización fenicia, y que al menos, si bien no podemos hablar pues, de violencia o de ataques, sí de una coerción simbólica al implantarse estas gentes que vienen de Oriente, que son gente exógena al lugar, implantar una arquitectura de este tipo, tan rotunda, diríamos, que genera una impresión grande. En este caso, como decía, esta arquitectura, que no nos confunda el perímetro que vemos aquí un poquito más irregular y con sombra, que son añadidos de la segunda fase. En la primera fase tenemos muros rectos, muros a plomada. En alguna zona de esta parte de la ciudadela se conservan incluso en 3 metros de altura. Estamos hablando de una arquitectura imponente, además unas técnicas arquitectónicas por los trabados de la piedra, los adobes, los enlucidos, los pavimentos. Podríamos hablar para esta cronología de una arquitectura refinada, una arquitectura sin parangón en la zona en estas cronologías. Y luego un elemento interesantísimo que tiene esta muralla, que nos va a permitir, y luego lo veremos reflejado en los paralelos, que son los compartimentos que tiene la muralla, estos compartimentos alargados, conocidos también como casamatas, que servirían pues, de lugares de almacén, sin ninguna duda. Es una arquitectura pautada, una arquitectura planificada, que se realiza de una vez, ex novo, es decir, nos está hablando de una planificación y de un nivel a la hora de acometer estas obras propio solo de una colonización en un momento ya consolidado. Aquí vemos detalles importantes como la regularidad, cómo los accesos en las casamatas de la parte occidental son los vanos, hay una entrada y un giro a la izquierda, como en el flanco oriental es lo contrario, es decir, hay una simetría. Y además en esta parte del flanco oriental, que sería la más cercana a la zona que interpretamos que sería la zona portuaria, esto es del año pasado, son resultados inéditos. En esta zona de la muralla pensábamos que ya estaba destruida la muralla o que quizá no habría casamatas en este punto, pues las últimas excavaciones nos han permitido confirmar que sí, aquí la tenemos una vez. Limpiado todo este espacio, se ve el cierre de una casamata y lamentablemente ya por el efecto de erosión de la ladera ya está muy perdido, pero podemos confirmar ya que en el flanco occidental también tenemos estas casamatas de grandes dimensiones, absolutamente regulares, las mismas dimensiones en todos los casos, y una misma métrica, una misma modulación, una arquitectura, por tanto, aquí tienen informaciones de la datación sobre semillas más del inicio, este inicio que les comentaba de la primera mitad del siglo VIII, y sobre lo que les comentaba de que se trata de una arquitectura modulada.
hoy en día que sí que existe la arquitectura modulada, casas que vienen casi en bloques y las montan en el momento. En este caso, a veces da la impresión, decimos siempre en broma, que han venido en el barco con los diferentes módulos de las casamatas y los han montado, los cosidos, aquí tienen, de un módulo con otro y cómo se cosen los muros. Y en cuanto al urbanismo interno, dado que hemos dicho que se trataría de un poblado, que no es un pequeño fortín limitado a esta zona más fortificada que llamamos ahora Ciudadela, sino que habría los dos tramos de la muralla saliendo de esta zona, y todo un urbanismo interno se conserva, como se pueden ustedes imaginar, muy poco, pero lo poco es tremendamente revelador. Tenemos casas, tenemos una pequeña manzana, podríamos decir, excavada por Antonio García Menárguez en la primera fase de investigaciones, con una casa, bueno, una vivienda bastante canónica, tripartita, orientada al sur, con un ajuar. En este caso, los ajuares cerámicos que vemos son de la fase de abandono, es decir, no corresponden a la fase inicial. Otra estructura aneja, seguramente, con un vaco corrido y una serie de materiales, bueno, que seguramente aluden a la transformación y actividades, diríamos, de tipo colectivo. Esto que les acabo de escribir es lo que tenemos aquí como manzana 2, y luego tremendamente interesante en toda esta zona que llamamos en su momento manzana 1 y que nos está hablando de urbanismo. Lo que tenemos es, junto a esta muralla casamatas, una calle muy estrecha, pero una calle, y una serie, aquí vemos el inicio de la excavación de uno de los compartimentos, una serie de compartimentos de lo que interpretamos como un almacén, unas habitaciones tremendamente estrechas que recuerdan mucho a esos compartimentos que hemos visto en la muralla, las casamatas, y que también tienen paralelos o también remiten a almacenes, lo que interpretamos como almacenes de otras colonias fenicias, por ejemplo, de la costa malagueña. Y tenemos aquí diferentes elementos que remiten, como digo, a ese uso como almacén de estos espacios. El uso de la calle, aquí tenemos la calle, aneja estos almacenes. Hay diferentes niveles de uso con materiales que remiten, pues, a este horizonte cronológico. Y hemos dicho al principio, les hemos adelantado que esta fase lo considerábamos tremendamente oriental, o que los mejores paralelos son en Oriente, y que desde luego es una arquitectura que podemos calificar de fenicia sin ninguna duda. Son los paralelos, sobre todo, los que nos van a tender ese puente entre Oriente y Occidente. Bueno, buenas tardes. Como está bien comentando Elena, la arquitectura que están viendo es una arquitectura exógena. No encontramos en la península ibérica, antes de la llegada de los fenicios, nada parecido a este yacimiento. No hay una fortificación tan bien planificada, tan pensada, tan modular, en definitiva, porque, como hemos ido viendo, da la sensación de que es una suma de diferentes módulos que se van colocando. Es una arquitectura muy funcional, muy rápida. La sensación que da el Cabezo Pequeño del Estaño es que es una fortaleza hecha rápidamente. Nosotros siempre en las clases y en conferencias divulgativas remitimos a la colonización española de América, al modelo de fortificación que se repite en San Juan de Puerto Rico, en Santo Domingo, en La Habana. ¿Por qué? Porque los españoles en América necesitan algo rápido, funcional, que tenga capacidad de almacenaje, que sea flexible y que no sea muy costoso. Eso es el Cabezo Pequeño del Estaño. El Cabezo Pequeño del Estaño no está solo en el universo. Esto no surge porque los fenicios llegan y lo inventan, sino que cuando acudimos al Oriente Próximo, a la costa levantina del Mediterráneo, encontramos fortificaciones muy similares, algunas además espectaculares. Aquí ven Tel Azor, uno de esos yacimientos tan estudiados por los especialistas en arqueología bíblica, que presenta prácticamente el mismo esquema. Es verdad que un esquema mucho más monumental, pero un poco la misma idea, la idea de un espacio ciudadela con habitaciones preparadas para el almacenaje, muy fortificadas, del que parten, casi como en una forma de letra pi, dos lienzos con estos cuartos, con esas murallas de casamatas. No solamente la arquitectura, sino la métrica. Toda la arquitectura del Cabezo Pequeño del Estaño responde a una unidad de medida. El famoso codo bíblico, codo de Ezequiel, que aparece, por ejemplo, en la Primera de Reyes, aparece en el Antiguo Testamento, siempre remitiendo a la obra de los arquitectos fenicios, que son, vamos a decir, llamados llamados desde Israel para la construcción del templo.
Es interesante, decía llamados por Salomón, es interesante porque esa unidad de medida se repite en el cabezo del estaño. Tenemos una métrica que responde a un patrón de 0,52 centímetros, que es el sistema métrico del momento. No es una invención fenicia, es una invención egipcia, una medida orgánica que se repite constantemente y que se asocia en este yacimiento en 3 y múltiplos de 3. Es algo muy llamativo. Bien, es lo mismo que encontramos en Azor, pero también lo encontramos en otras fortificaciones, algunas costeras de ese ámbito costero fenicio y otras de interior, pero de interior además también de un proceso muy interesante, que es la debatida, discutida, supuesta colonización de Israel del área del Negev, del desierto del Negev. Ahí los colegas israelitas discuten si realmente Israel en ese momento tiene la capacidad de poder colonizar o no, pero bueno, es una discusión viva, pero lo interesante es que se repite el mismo modelo, la misma unidad de medida, el mismo patrón, los vanos de acceso a las casamatas con esos giros a izquierda y a derecha, siempre de 90 centímetros, las casamatas siempre 9 codos por 3 codos, 9 codos por 3 codos, las torres, el frente de la torre 9 codos, la asociación de casamata y 3 casamatas y torre 15 codos, es decir, siempre esa unidad de 0,52 multiplicada por 3 de forma constante. Aquí ven algunas imágenes. Incluso los detalles más nimios, más pequeños, cuando analizamos estas fortificaciones levantinas del Mediterráneo oriental, nos encontramos además el mismo proceso histórico, social, que representa el cabezo pequeño del estaño. El paso de lo colectivo, de lo funcional, de esa misión fenicia por obtener recursos, ¿no?, rápidamente, con esa fortificación muy efectiva, pero como ya las segundas y terceras generaciones empiezan a ocupar los espacios comunales, empiezan a asociar las casas, y como ven en esta imagen de Keiyafa, cómo las casas empiezan incluso a apropiarse de lo que eran espacios colectivos, de almacenaje, y en el cabezo del estaño tenemos exactamente ese mismo proceso. Se repite porque es algo muy lógico, ¿no?, de una primera misión de carácter comercial, de explotación, de obtención de los recursos, luego evidentemente ese yacimiento va a perdurar de alguna forma, ¿no?, y la gente pues va a ocuparlo y va a empezar a habitarlo. Hasta, yo les decía, los detalles nimios. Viendo publicaciones de estos enclaves fenicios del sur de Fenicia, del norte de Israel, nos encontramos detalles domésticos, podemos decir, cultura material de tipo nivel estructura, como por ejemplo las taonas, ¿no?, los hornos de pan, que son exactamente los mismos. Este mobiliario, a nosotros nos da un poco miedo interpretar esto como betilo, como elementos religiosos. Los colegas israelitas sí que estas piedras hincadas en zonas de paso entre dos habitaciones rápidamente lo vinculan con la religión, con el betilismo, con esas fórmulas tan clásicas de la religión oriental, ¿no?, del aniconismo. Nosotros tenemos en una zona de paso, junto a una escalera, una de estas piedras hincadas que nosotros, quizá más prosaicamente, pues siempre decimos que es un banco de trabajo, nos da miedo decir que es algo religioso, pero un poco un panorama que hasta en los pequeños detalles los mejores paralelos no los encontramos en Occidente. Nos tenemos que ir a 4.000 kilómetros al otro lado del Mediterráneo. Bien, la segunda parte de la conferencia va a ir centrada en lo que es también la segunda parte del yacimiento, el segundo momento del yacimiento. Bien, el yacimiento va a sufrir un cambio. Ya les he adelantado algunas cuestiones, por ejemplo, el paso de esos usos colectivos de la calle, de los espacios de almacenaje, a ambientes privados de tipo doméstico. Pero todo esto además tiene un porqué, y un porqué, vamos a decir, catastrófico. Si ven este mapa, que es un mapa del Instituto Geográfico Nacional, es un mapa de sismicidad. Ahí tienen marcado en rojo los dos lugares con más elevada sismicidad de la península ibérica, los lugares donde se concentran más movimientos sísmicos. De hecho, los que vivimos en Alicante estamos acostumbrados a cada 2x3 pues, notar ciertos movimientos, a veces un poco mayores, como el de hace unos años de Lorca, otras veces simplemente pues, pequeños sustos mientras dormimos, pero bueno, es algo con lo que tenemos que convivir. Bien, pues uno de estos terremotos, un terremoto, no piensen ustedes en un terremoto brutal, nos dicen los colegas arqueosismólogos que seguramente un terremoto de una escala 5, es decir, moderado, pero claro, moderado sobre una arquitectura de corte tradicional, de mampostería, trabada con barro, los efectos van a ser catastróficos. Este trabajo que publicamos ya hace un par de años con Carlos Arteaga, que es un geomorfólogo de aquí, de la Universidad Autónoma de Madrid, él rápidamente, en un recorrido por el yacimiento, detectó muros plegados, muros desplazados y girados, y algo muy interesante, que es todo un desarrollo de una serie de refuerzos, de unas obras sísmicas o antisísmicas, pero de carácter pasivo. ¿Qué significa esto? Realizadas post-evento. Una vez que sufrió el terremoto este yacimiento,
ese colectivo empezó a trabajar colocando contrafuertes, taponando algunas puertas, tapando las grietas, dentro de algo que pues, hemos convenido en llamar arquitectura sísmica de carácter pasivo, ¿no? Digamos, una vez que se ha sufrido el terremoto. Cuando observamos el yacimiento con detalle, antes Elena nos enseñaba las casamatas, si excavamos dentro de las casamatas, como esto que ven aquí, nos encontramos el alzado de la muralla que está caído. Y lo interesante es que ha caído y ha generado cápsulas del tiempo. Tenemos niveles intactos que nos han permitido fechar a la perfección este terremoto. Es un terremoto que por carbono 14 y por algún material cerámico, los materiales, como saben, ofrecen dataciones un poco más amplias, son materiales genéricos del siglo VIII, platos de barniz rojo fenicio, que es difícil precisar si son del 770 o del 720. Pero el carbono 14 nos está diciendo que este evento tuvo lugar en la segunda mitad del siglo VIII a.C. Y eso es un dato muy importante, porque justo en ese momento, a falta de los resultados de las últimas excavaciones en la Fonteta, es cuando empezamos a ver en la Fonteta una mayor concentración de población y un mayor dinamismo en la arquitectura. ¿Qué significa esto? Que la población se empieza a marchar. Este yacimiento empieza a ser mucho más difícil para poder subsistir, mucho más difícil de habitar, precisamente por esos problemas de carácter sísmico. Aquí ven uno de estos muros plegados, ¿no? Como prácticamente esta casamata, que es exactamente las mismas dimensiones que esta, sufre esa presión lateral, algo que nos dicen los sismólogos que es perfectamente, se compadece perfectamente con un movimiento sísmico, ya les digo, de una escala 5. La caída nos ha permitido, como les decía, fechar este evento. En las últimas casamatas que hemos excavado ya en las campañas de 2018, ven que el yacimiento ha sufrido un proceso erosivo. Aparte de la destrucción por la cantera, desde la parte de la ciudadela, de la parte superior, que es el punto sur, punto meridional, hemos conseguido pues, detectar, excavando más de estas habitaciones, siempre con el mismo patrón métrico. Llama la atención siempre en el cabezo pequeño del estaño esa cadencia constructiva. Ese modelo, ya les digo, por el momento, ojalá en un futuro pues, encontremos cosas parecidas, por el momento inédito en la península ibérica. No hay nada parecido a esto. Ya les digo, los paralelos hay que buscarlos en Oriente. Bien, pues hemos encontrado lo mismo, más de lo mismo, evidencias de ese terremoto de la segunda mitad del siglo VIII a.C. Y dentro de esas cápsulas del tiempo que suponen estas casamatas, estos espacios de almacenaje, estos espacios doble de las murallas, bueno, pues hallazgos significativos. No son hallazgos bonitos, pero son hallazgos que para los arqueólogos son fundamentales. Semillas que nos han permitido datar, es decir, realizar dataciones de carbono 14 sobre estas muestras, que es lo que necesitamos en arqueología, muestras de vida corta. La semilla es mucho más fiable, una semilla carbonizada, mucho más fiable que un hueso de vaca, que un hueso de caballo, de animales, en definitiva, que viven muchos más años. La semilla no solamente nos ha dado la datación, sino que nos ha dado también la funcionalidad de estos espacios. Son espacios de almacenaje, en este caso de cereal. Tenemos trigo candeal y tenemos sobre todo cebada. Son los dos elementos más característicos y además con algunas evidencias muy llamativas. Por ejemplo, el hecho de que aparecen muchas malas hierbas junto a los cereales. Esto, nuestro colega Guillem Pérez Jordá, del CSIC, nos dice que tiene una interpretación muy lógica, y es que se realiza la limpieza del cereal dentro de la casamata, dentro del espacio, y que esto lo que denota es una sensación de peligro. Cuando hablamos de esos fenicios que se colocan en un nuevo espacio geográfico, parece que inicialmente despreciado, entre comillas, por los indígenas, la sensación es una sensación de miedo, y tanto es así que incluso las actividades más cotidianas, como la limpieza del cereal, la realizan dentro de estos cuartos, dentro de estos espacios. No lo hacen, como sería lógico, en mitad del campo, ¿no? Donde se hace, ahora bien, donde se trilla o donde se aventa el cereal. En el campo no te lo llevas dentro del patio del cortijo para hacerlo, lo haces en el campo y al cortijo llega el cereal limpio, ¿no? Bueno, pues son datos que nos hablan, aparte de la muralla, de esa realidad seguramente de conflicto, de esa realidad no tan pacífica, al menos en estas fases, en este yacimiento. Más evidencias arqueosísmicas, del terremoto, la muralla caída hacia el interior, ¿no? Un movimiento de vaivén y la muralla que cubre esas casamatas y que además cubre también parte de las casas. Jambas de puertas, las jambas de las puertas que se van cayendo como si sufrieran, ¿no? Una especie de efecto dominó, van cayendo unas encima de otras y que prácticamente las podemos, como en esta imagen, remontar y recuperar incluso la altura de los vanos de las puertas. Y luego la realidad material, tangible, la cerámica, tan frecuente en el mundo de la arqueología, que sobre todo en este caso lo que nos permite es saber en qué momento este yacimiento sufrió el movimiento sísmico. Se caen las techumbres, se caen los muros y se nos queda esa vida detenida, ¿no? Esa vida
en ese segundo en el que el yacimiento sufre ese movimiento sísmico, que nos permite establecer, ya les digo, esas dataciones y esas pautas cronológicas. En otra de las casamatas también dataciones en mediados, finales del siglo VIII antes de Cristo, dataciones un poco más difusas, con esos problemas que tenemos siempre con la llamada meseta de Hallstatt, pero en cualquier caso siempre curvas que nos remiten a esa segunda mitad del siglo VIII antes de Cristo para el movimiento sísmico y para lo que va a ser una serie de cambios. Antes Elena les dibujaba un panorama y hablaba de arquitectura refinada, de una arquitectura modélica, digamos, desde el punto de vista defensivo, con muros a plomada, una arquitectura muy pensada, hecha rápidamente porque era necesario fortificar cuanto antes, pero cuando empezamos a analizar la arquitectura de este yacimiento después del terremoto es cuando empezamos a ver elementos como esto que ven aquí, taludes, cegados de estos vanos de las casamatas, incluso todo el exterior protegido con esta especie de rampa, con esa especie de glacis o esa especie de talud que claramente le quitan un valor defensivo. No tiene sentido si tienes una muralla que la has construido con la intención de que te proteja, que luego facilites al atacante poder subir por aquí con este talud. Claro, es que el yacimiento está sufriendo un proceso de abandono paulatino, la gente se está yendo de este enclave y los que quedan simplemente necesitan que no se les venga abajo. Colocan taludes por un lado, colocan contrafuertes por otro y generan nuevos espacios habitables. Aquí ven cómo hay taludes en el exterior adosados sobre el muro a plomada externo y aquí, aunque está un poco en sombra, ven algunos de estos contrafuertes. Contrafuertes por fuera, contrafuertes por dentro para intentar sostener el alzado de la fortificación. Las célebres casamatas, estos espacios tan característicos de este yacimiento que lo hacen único en la península ibérica, en el segundo momento, es decir, después del terremoto, pues fíjense lo que sucede. Se colmatan, se llenan de escombros y los que llegan, la obra con esa arquitectura sísmica de carácter pasivo, este contrafuerte incluso está abrazando el relleno de la casamata. Ya no les importa perder espacios. Es un claro retroceso urbano en el segundo momento. Ya no tienen el mismo interés, no tienen las mismas necesidades y todo esto lo interpretamos desde el equipo como también no solamente un retroceso arquitectónico, sino también poblacional. Y es que notamos que la gente se empieza a marchar. La realidad, por ejemplo, material, la cerámica, es mucho menor en esta segunda fase. Y algo además muy llamativo, y es que los indicios, o sea, los porcentajes de cerámica a mano, de cerámica no realizada a torno, no esa cerámica canónicamente fenicia, son en cambio porcentualmente superiores en el segundo momento. Es curioso, en un primer momento fenicio, cerámica a torno de forma mayoritaria, y en cambio en la segunda mitad del siglo VIII se disparan los porcentajes de cerámica a mano. No quiero tampoco asociarlo con ese retroceso, pero bueno, creo que todo hay que entenderlo dentro del mismo proceso. Lo que ven con la trama amarilla sería ese urbanismo, esas calles planificadas previamente, con acceso a cada una de las casamatas. Lógicamente son espacios de almacenaje, tienen que ser funcionales, no tienes que estar saltando por encima de terraplenes, tienen que ser sitios cómodos para poder meter los odres o los materiales de almacenaje. Bien, después del terremoto lo que tenemos es esto que ven aquí. Se colmatan las estructuras y solamente se limpian para seguir usando algunas de ellas. Por ejemplo, este almacén que ven aquí. Este almacén sí que se le retira el escombro, como sucederá también con las casas. La manzana de casas que hemos excavado, con esos materiales ya del siglo VII a.C., nos están diciendo que se han limpiado, que han sufrido el terremoto, pero que se limpiaron para poder seguir viviendo. O sea que hay una pequeña comunidad humana que todavía sigue viviendo. Fíjense en la calle. Esto es el almacén, esto es la muralla, y aquí tienen siempre en este sentido, vamos a decir, oeste-este, todos los escombros de la muralla que van chocando contra estas estructuras previas, ¿no? Siguiendo esa línea que ven ahí. Construcciones, parches, tirantes como estos que ven aquí, tirantes además que luego tienen que ser superados con esta escalera que ven en esta zona de aquí, es decir, todo un magma definitiva de una arquitectura no tan pensada, mucho más hecha casi a matacaballo, con la intención de seguir habitando un sitio que por la razón que sea, lo veremos después, sigue siendo todavía rentable, sobre todo porque es un yacimiento que está dentro de una red de caminos, es un yacimiento que está en un punto conspicuo, que es un punto elevado, que está en la zona de la desembocadura, seguramente muy rico desde el punto de vista agrícola, rico también desde el punto de vista de los recursos naturales en general y que todavía sigue siendo útil. Pero claro, ya no es el mismo carácter que hemos visto hasta ahora. Aquí tienen uno de esos elementos cerámicos, ¿no? Cerámica a mano, curiosamente con un grafito en fenicio, pero sobre cerámica a mano, algo además muy llamativo, ¿no? Muy extraño.
cerámica hecha a mano, cerámica que podemos caracterizar como indígena, pero en cambio con pequeñas pruebas de escritura fenicia. Siempre de esto dentro de ese segundo momento que les decía. ¿Y qué le pasa al yacimiento en este segundo momento? ¿Qué es lo que les puede resultar interesante a esta comunidad humana que sigue residiendo aquí, pero que ya les digo es mucho menor que la que teníamos en origen? Bueno, pues parece que va a ser el trabajo de la metalurgia, el utilizar, seguir empleando esos recursos de minerales y esos recursos metalíferos con una serie de estructuras que corresponden con las excavaciones más recientes. En esta zona, una zona de forja del hierro, con una pequeña habitación, seguramente además para realizar actividades de tipo artesanal a cielo abierto, algo también con muy buenos paralelos en el mundo oriental, lugares donde se trabajaba el metal, un cuchillo de hierro, y sobre todo lo que en plan broma en el equipo llamamos la joya de la corona, que es este enorme edificio de planta circular que ven aquí. Un edificio que, como ven, ocupa un espacio muy significativo y que está colocado literalmente encima, incluso apoyado sobre parte de los restos de la muralla caída, de los escombros de la muralla. Es decir, siguen habitando, siguen ocupando el espacio, hay un retroceso, pero en cambio lo que nos encontramos es una especie de cambio en el sentido y en el uso de este yacimiento. Ese enclave de carácter comercial, de almacenaje fortificado de primera época, parece que se convierte en un polígono industrial. Casi, vamos a decir, un polígono especializado en el mundo de la metalurgia. Claro, ya hemos hablado de la Fonteta está funcionando, tenemos un gran enclave urbano que va a ser el sustituto directo de este yacimiento, y este yacimiento se convierte, ya les digo, en una especie de polígono industrial de carácter funcional. Bien, este es el edificio de planta circular, un edificio que, claro, cuando hablamos siempre de esa dicotomía mundo indígena, mundo fenicio, los fenicios que vienen con la planta cuadrada, con la métrica, y de repente nos encontramos este edificio, al principio claro, nos llamaba la atención. Claramente era posterior al yacimiento fenicio original, pero en cambio arquitectónicamente parecía una cabaña, parecía una estructura de planta circular de tradición nativa, de la tradición indígena, del bronce final de la península ibérica, pero claro, en el momento de la excavación y sobre todo cuando empezamos a unir continente y contenido, es decir, arquitectura y realidad material, nos dimos cuenta que era un edificio muy complejo, que efectivamente tenía una planta circular perfecta, pero que en el interior los bancos dibujaban un octógono y que todos los elementos materiales que aparecieron dentro remitían a la misma faena, el trabajo de la metalurgia. Además, ya les adelanto, el trabajo de la metalurgia de plata. Ahora la propuesta es entender por qué este edificio es circular. Es un edificio que ven aquí los jalones, ven las escalas, con más de 1 metro de anchura en la cimentación, en los zócalos. Es algo más que una cabaña, evidentemente. Y pensamos que la planta circular va a tener que ver, va a estar relacionada precisamente con las actividades que se realizan dentro, que es la combustión, que es el trabajo del metal. Dentro del edificio hemos encontrado todo esto que ven aquí y algunas cosas más. De entrada en esta zona un pequeño hornito, un horno de metal muy pequeño, de un diámetro de unos 30 centímetros, realizado además con cerámicas a torno, cerámicas fenicias colocadas de canto a forma de material refractario, donde hubo una combustión. Esta combustión además con un enorme paquete de ceniza que ven en esta zona, ¿no? Y algunas gotas de plomo que hemos analizado y ahora les hablaré de los resultados. En paralelo, un mortero de piedra asociado a un machacador de cuarcita, tanto el mortero de piedra como el machacador de cuarcita con restos de galena y restos de plomo. Es decir, blanco y en botella, teníamos el mortero de piedra, teníamos el machacador, ahí se estaba trabajando, se estaba machacando el mineral, ¿no? Mineral que sabemos que en este momento no procede de esta zona. Teníamos la pequeño hornito y teníamos incluso aquí sobre el pavimento un pequeño pocito donde se vertía el metal fundido con algunas gotas de plomo también. Plomo además con los mismos componentes de lo que hemos encontrado tanto en el machacador como en el mortero. Un lugar donde se hacían las pequeñas tortas, los pequeños lingotes. Esos lingotes con esas formas de plato que hemos visto en el Pecio de Mazarrón o que hemos visto también en el hipogeo muy cercano a menos de 1 kilómetro de Cabezo Lucero. Y en paralelo también una realidad de cerámica y además piezas muy características. Una ánfora fenicia del grupo de las T10, vamos a decir para los especialistas, pero que había sido seccionada por los hombros para tener precisamente un contenedor. Si vemos trabajar ahora en una forja, no solamente se está fundiendo el metal, sino que el metal hay que templarlo. Y tú no puedes estar con las pinzas metiendo en una ánfora fenicia que tiene
un diámetro, en el mejor de los casos, de 15-20 centímetros, estar metiendo allí los lingotes. Necesitas que la ánfora esté cortada para poder tener acceso al agua. Y en paralelo, hasta 3 individuos, 3 pizoi con decoración bícroma, los típicos pizoi de tradición fenicia, con 4 asas geminadas, con pintura de color rojo, siempre para contener agua. Claro, es una actividad calorífica, es una actividad de trabajo del metal y era necesario tener todos estos elementos con agua para facilitar la tarea. Aquí ven algunos de estos materiales que fechamos sin mayor problema a lo largo del siglo VII, como también nos van a decir las dataciones. Aquí tienen algunos detalles, ¿no?, de esta pieza que yo les decía, esa ánfora que ha sido seccionada, la excavamos con sumo cuidado, pensando en analizar los contenidos, si podía tener algo de cereal dentro, algún elemento datante. No había nada de nada, seguramente lo que había era agua, lógicamente, al lado del horno y al lado del pequeño pocito con las gotas de plomo, algo para poder refrescar o algo para poder templar el metal. Y luego, en todo el entorno, todos estos elementos que, de nuevo, vinculamos con el mundo de la metalurgia. Toberas, estos elementos, además de difícil ascripción a veces, que han sido interpretados en el ámbito de Huelva también como sopladores o como, según José Luis Escacena, después de darle muchas vueltas a este tipo de materiales, un colega de la Universidad de Sevilla nos decía que esto se colocaba directamente sobre las llamas y que trabajaba hacia los efectos de un soplete. Es verdad que por dentro están quemados, ¿no?, simplemente para que por ahí por la punta saliese un pequeño halo de fuego con mucha temperatura a través de todo lo que es la circulación del aire en esta zona y que podía, a partir de ahí, ser utilizado para poder trabajar con la orfebrería o poder... Pero bueno, ya les digo, no tenemos nada más que estos elementos. Las analíticas de algunos del interior nos han dado siempre componentes, aparte de la bauxita. Bueno, el aluminio simplemente nos da la procedencia, no se utiliza el aluminio en época fenicia, no se queden con el dato del aluminio, pero sí con el dato de la plata. Plata muy escasa, plata de baja calidad, o sea, plata que hay que manipular, que hay que trabajar previamente. Ponemos este cuadro romántico del siglo XIX porque es un poco seguramente la tarea que se estaba haciendo dentro de este espacio. Una tarea de preparar, por un lado, lingotes de plata y, por otro lado, seguramente algún elemento metálico puntual que podemos inferir a través de estos elementos. Es curioso porque me pueden decir ustedes, bueno, pero ¿dónde están los moldes? ¿Dónde están los elementos de prestigio? Claro, no lo hemos dicho, sí, lo hemos ido diciendo. Es un yacimiento que se abandona. Y si tú te abandonas un yacimiento, te llevas todo aquello que tiene valor. Y para los metalurgos, para los trabajadores del metal, lo que tiene más valor son los moldes. De hecho, en la vecina Fonteta aparecen los moldes, pero nosotros aquí no los tenemos, porque es un yacimiento, como les digo, en el que los que viven en un determinado momento se marchan a finales del siglo VIII a.C. y se van a marchar también, como veremos al final, ya en el siglo VII, de manera definitiva. Si nosotros ahora nos mudamos de casa, ¿qué le dejamos al siguiente inquilino? La televisión vieja y la nevera que no funciona o que no enfría. Todo lo útil no lo vamos a llevar a nuestra nueva casa. ¿Qué hacen estas comunidades? Llevarse todo lo útil y dejar aquello que no importa. ¿Quién quiere un machacador de cuarcita cuando puedes coger del río otro? ¿Quién quiere cargar con la mochila con un mortero de piedra? El mortero de piedra te lo haces en el sitio al que vas, no vas cargando con el mortero debajo del brazo. Por eso tenemos una realidad material tan pobre, pero aquí estamos entre arqueólogos y público interesado en la arqueología, tan pobre y tan importante. Esto no es bonito, claro que no es bonito, aquí no está el tesoro de la Liseda, pero aquí tenemos también la contrapartida, el trabajo del metal, los elementos materiales que nos permiten reconstruir ese proceso. Y ahora vamos a las partes, ya para ir casi concluyendo, más novedosas de la investigación, los análisis que hemos hecho sobre todos estos materiales y algunos que seguramente les va a llamar la atención. Por ejemplo, dentro del taller, las 2 ánforas seccionadas, ¿no?, que hemos encontrado en los 2 basares, las pastas, el barro procede de Mazarrón. Y esto es interesante, supongo que para los colegas que trabajan sobre los fenicios será muy interesante, porque en Mazarrón a día de hoy no se conoce ningún taller de fabricación de ánforas. Quizá haya que empezar a pensar qué está pasando, porque tenemos este material, este vínculo con Mazarrón a través del barro. Lo sabemos sobre todo por la presencia de elementos geológicos, de elementos de estos microfósiles y esos elementos geológicos que solo los tenemos en la costa de Mazarrón y que aparecen dentro de esta cerámica. Los pizoi y esos vasos para contener agua de 4 asas que yo les decía son los clásicos fabricados seguramente en el entorno del Cerro del Villar, la desembocadura del Guadalhorce en Málaga. Son muy típicos en el mundo fenicio. Pero llama la atención, como les digo, las ánforas. Hemos excavado una zona de vertidos con restos de lo que sería esa basura lógica del trabajo de la metalurgia,
con una serie de elementos también muy llamativos. Plomo argentífero que procede del área de Mazarrón, galena argentífera de las sierras de Totana. De hecho, nos dicen en este caso los geólogos de Zarzadilla de Totana, en Sierra Espuña. Claramente mineral que está llegando, no sabemos si por barco o por vías fluviales, o bien a través de esos caminos del Guadalentín y del Segura, o directamente estamos más convencidos, pensamos que seguramente bajarían a Mazarrón por la Rambla de las Moreras, ahí embarcarían y se moverían, se desplazarían por la costa. Un fragmento de crisol también con plomo adherido, con plomo también de estas sierras de Mazarrón. Es decir, un universo de materiales que nos están dando esa información tan importante sobre esa actividad que se está realizando en este taller. Y ahora uno de los elementos para nosotros más llamativos, y es la cerámica a mano. Una cerámica a mano que ha sido vista de forma tradicional como realizada por la población indígena. Bueno, pues no sabemos quién ha hecho esta cerámica a mano, pero lo que nos dicen los análisis es que el barro de estas piezas es un barro que no es del Bajo Segura, que no es local. Si ustedes se dan una vuelta por aquí mismo, por el Museo Arqueológico Nacional, y ven estas cerámicas del mundo orientalizante, del mundo fenicio, o van a cualquier otro museo, siempre les van a decir, aquí tiene usted la cerámica a mano, y aquí tiene usted la cerámica a torno. La cerámica a torno fenicia, con esas producciones desarrolladas, y la cerámica a mano que hacía esa población local, del entorno, hecha con barro de la zona. Estamos en un sitio donde hay barro, es la marisma del Segura. Bueno, pues ¿qué está pasando o para qué sirve este material? ¿Por qué la cerámica a mano de este yacimiento está fabricada en Málaga? Y además no hay ninguna duda. Si ustedes viesen los fragmentos, cuando hemos hecho la lámina delgada, los fragmentos tienen restos de granate. Sobre todo, nos decía el geólogo, es que es material de carácter metamórfico. El Bajo Segura no es metamórfico. O sea, este barro no es del Bajo Segura. Entonces, claro, nosotros los arqueólogos, cuando vemos este material, y cualquier persona en su sano juicio no puede pensar que esto es un objeto de comercio. ¿Se imaginan ustedes convenciendo a un régulo tartésico diciendo me quiero casar con tu hija y aquí tienes estos vasos hechos a mano que son fantásticos, que se te van a romper a la primera? No tiene sentido. Pero hay que buscar cuál es la función de estos vasos de cerámica a mano. Yo creo que es algo muy llamativo y que nos va a hacer repensar y sobre todo analizar por fin la cerámica a mano en los yacimientos fenicios. Porque claro, ya les digo, esto no es un objeto de comercio, pero hay que pensar qué tipo de material va aquí dentro, a qué podemos asociar esta cerámica, porque claro, pueden decir, no, pero esto es cerámica de cocina, es que no está expuesta al fuego. En nuestro caso no es cerámica de cocina, no son vasos hechos a mano por los indígenas, con el barro de la zona, para cocinar. Entonces estamos pensando, viendo esos hallazgos orientales, que aquí dentro van elementos vinculados con la metalurgia, o bien esos nódulos de plomo-plata, o bien algún fundente, algo vinculado con el mundo del metal. Y estamos pendientes, literalmente, de una buena financiación para hacer una buena analítica, porque esto nos tiene que dar, la analítica nos tiene que decir cuáles son los contenidos de este tipo de piezas. Pero ya les digo, yo llamo su atención porque no es un objeto de cocina, no es un barro local y sobre todo esto no es un objeto de comercio, no es un elemento de prestigio, porque esto viene en barco desde Málaga y aparece en el Bajo Segura, no tiene mucho sentido. Bueno, aquí verían un poco el circuito, ¿no? A través de lo que podemos inferir de esos análisis de metales y de esos análisis de la cerámica, ese sería lo que llamamos en el marco del equipo el circuito del metal, el circuito del metal oriental de la península ibérica. Desde Málaga, tenemos metal que viene de Llanos de la Plata, en la zona de la Sierra Bermeja, tenemos también esos barros en la cerámica que vienen de esta zona y toda una secuencia de materiales y que incluso en Ibiza, en Sacaleta, en esta misma cronología, la cerámica a mano de Sacaleta, y esto también es llamativo, el yacimiento colonial de Ibiza, viene de Málaga. Luego, de nuevo, otro dato más para empezar a repensar para qué sirve ese material y por qué ese material circula. Bueno, ya como les digo, para ir terminando, simplemente decir, bueno, el yacimiento, lógicamente, fue abandonado. Tenemos los últimos usos a mediados del siglo VII a.C. Hemos podido incluso determinar a través de la excavación de la caída de las techumbres cómo estaban hechas estas estructuras, tanto del almacén como del gran taller metalúrgico. Ven aquí las huellas de las cañas quemadas sobre el pavimento, ven la impronta de las cañas, la típica arquitectura popular, tradicional de la zona, los agujeros de poste, una arquitectura, como les digo, que poco o nada tienen que ver con la original, y en cambio en la zona del almacén, un almacén que ya está funcionando en el primer momento, lo que tenemos son alzados de adobes. Aquí ven una pared entera caída con los restos, se ven algunos muy bien, los restos de los adobes caídos sobre los niveles de uso. O sea, dos momentos arquitectónicos
que están bien diferenciados, sobre todo por, como les decía, ese movimiento sísmico, ese evento sísmico. Las dataciones para la última parte de la ocupación del yacimiento, ya les digo, en bruto, mediados del siglo VII a.C., sería el abandono definitivo del yacimiento. Y ya para concluir, simplemente terminar, pues como es lógico, con algunos apuntes de carácter histórico, porque han visto mucha arqueología, han visto mucha excavación, un yacimiento del que, ya les digo, no para de dar sorpresas, a pesar de que lo que conservamos es una quinta parte, han visto el proceso de destrucción al inicio, pero es un yacimiento que tiene pocos materiales, pero muy precisos. Como decimos normalmente los arqueólogos, salen las cosas donde tienen que salir. Tenemos esa suerte. Excavamos una techumbre y aparecen materiales. Excavamos una casamata y tenemos cereales. Si no tenemos grandes hallazgos, yo no les puedo poner aquí un tesoro magnífico, no tenemos grandes piezas, pero en cambio sí que tenemos muchas evidencias. Bien, veían en este mapa un poco la ubicación del yacimiento en el entorno. Hemos hablado del abandono del Cabezo Pequeño del Estaño. Los colegas que están excavando la Fonteta, algunos nos acompañan aquí, bueno, estamos deseosos de saber las últimas novedades, pero la propuesta es que el yacimiento se abandona en el momento en el que la Fonteta va a surgir como el gran enclave, digamos, de carácter urbano, arquitectónico de la zona, siempre con la presencia de ese santuario, algo muy propio de la colonización fenicia. El santuario, el lugar al que los fenicios van a dejar su ofrenda cuando llegan con bien al extremo occidente. Bien, las hipótesis con las que estamos trabajando, que barajamos, es que el yacimiento, quizá hablamos de un crecimiento demográfico, esto ya lo estamos desechando. El yacimiento sufre problemas de inestabilidad. Ya tenemos bien detectados los terremotos. También en paralelo es verdad que en este siglo VII estamos empezando a ver que el estuario del río se empieza a colmatar. Los fenicios necesitan estar en mar abierto. Pero en cualquier caso, lo interesante es que el abandono definitivo de este yacimiento va a vincularse, va a encajar a la perfección con el momento en el que se fortifica la vecina ya ciudad portuaria de la Fonteta. O sea, yo creo que no es casual que el abandono casi definitivo de un yacimiento vaya a ir en paralelo, va a viajar en paralelo al momento de gran desarrollo, no solamente urbano, sino también de la fortificación de la vecina Fonteta. Y además con elementos muy interesantes. Es que cuando vemos con detalle las imágenes del yacimiento de la Fonteta, lo que estamos viendo es una arquitectura de carácter sísmico, pero una arquitectura de carácter sísmico, vamos a decir que de carácter activo, ¿no? Arquitectura antisísmica activa. Aquí no tenemos esos elementos que hemos visto, ¿no?, hechos a matacaballo del Cabezo del Estaño. Aquí es una comunidad evolucionada donde vemos incluso ya paramentos, no son sillares a las romanas, no es opus quadratum, ¿no?, que me perdonen los colegas de arqueología romana, pero aquí ya vemos sillares, ya vemos bloques escuadrados. Es una arquitectura mucho más desarrollada. Y a espacios regulares, esos tirantes hechos de adobes, hechos de barro, que funcionan como cartílago. Evidentemente el yacimiento también tiene sus contrafuertes. Sabemos que la Fonteta tiene fases en la muralla con contrafuertes, pero es una arquitectura mucho más pensada, que ya surge sabiendo que está en un terreno inestable. Esto lo vinculamos con esa sociedad que ya sabe dónde se encuentra, ya saben que es un sitio inestable y un sitio donde hay terremotos. Para concluir, simplemente algunos apuntes sobre el santuario. No hemos entrado en él porque queríamos concentrarnos en el Cabezo Pequeño del Estaño, pero es un yacimiento bien conocido por la historiografía. Ahora mismo también se está excavando dentro de un proceso de restauración. Aquí ven el castillo de época moderna, donde se encontraba la antigua pobla de Guardamar, que por un terremoto precisamente tuvieron que bajarse al llano en el siglo XIX, donde los colegas de la Universidad de Alicante pues ya publicaron hace años que había un santuario ibérico, por todas estas terracotas que aparecieron en la ladera. Bien, un reestudio de los materiales de la excavación de nuestro colega, es una pena porque esta era la parte que Antonio García Menardes les iba a contar a ustedes, su excavación. Bien, pues hemos revisado en los últimos años estos materiales y encontramos cerámica fenicia arcaica, cerámica de mediados del siglo VIII a.C. y asociado además a elementos de carácter religioso. Por ejemplo, estas cabecitas de terracota, estas cabezas de tipo egiptizante que conocemos muy bien en Oriente, de nuevo en uno de estos yacimientos un poco fronterizos, mundo de Israel, mundo fenicio, que es Ascalón, donde hay publicada una tesis doctoral con un taller de estas pequeñas terracotas de tipo betílico. Parece ser que eran varillas, las de Ascalón están conservadas completas, que se colocaban en los santuarios, se hincaban en los santuarios. En paralelo, este material fenicio arcaico en el castillo, estos pesas de telar con escotadura y estas fusayolas que también se pueden vincular con actividades de tipo religioso, de tipo sagrado, y luego, muy interesante, depósitos de flechas, puntas de flecha
cuyos mejores paralelos los tenemos de nuevo en Oriente, hechas de algunas de hierro, como estas que ven aquí, otras de bronce, que podemos encontrar en los yacimientos, en los mismos yacimientos que hemos usado como paralelos o, en este caso, en el Museo de Beirut. Bien, simplemente con estas imágenes lo que queríamos era, de alguna forma, también contextualizar el yacimiento dentro de esa dinámica de lo que va a ser la ocupación de los fenicios en el Bajo Segura. Como les digo, es un yacimiento aparentemente modesto en cuanto a los restos que han visto, pero ya les digo que está en disposición de ofrecer una información muy relevante sobre este momento tan importante de nuestra historia y que hemos venido pues, a compartir con ustedes aquí esta tarde. Les agradezco muchísimo su paciencia. Nos hemos alargado un poco, pero hoy nos vestíamos de largo, estamos en el MAN y tenemos que disfrutarlo este momento, lo hemos hecho. Espero que les haya sido útil, que hayan aprendido mucho y simplemente darles las gracias y desearles muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias a Fernando Prados y a Elena Jiménez por la presentación. Esta conferencia interesantísima, la presentación de los resultados de las excavaciones en el Cabezo Pequeño del Estaño, en Guardamar del Segura. Un yacimiento que es clave y que va a ser muy importante en los estudios futuros para explicar la dinámica de la colonización fenicia en la península ibérica, las dinámicas también poblacionales en torno a estos centros que estimulan el comercio, el intercambio con las poblaciones de este bronce final indígena o como se le quiera llamar, el contacto intercultural y sobre todo porque ofrece datos interesantísimos sobre una arquitectura oriental implantada aquí en la península ibérica clarísimamente y sobre la producción, todo ello es vinculado con la explotación metalúrgica y sobre todo con el gran interés de los fenicios en la península ibérica, que es fundamentalmente los metales, pero especialmente la plata. Bueno, no sé, espero que tengan ustedes algunas preguntas, algún comentario que hacer, algo que quieran que les aclaren los autores de la conferencia. Así que está abierto el turno de palabra para quien quiera participar y preguntar algo. Perdone, ¿han encontrado ganga o slag? Ganga, en el taller, el subproducto. Sí, gracias. Sí, muchas gracias. Sí, hemos encontrado en esa especie de basurero que hemos excavado en la última campaña, sí que hemos encontrado lo que se llama ganga, porque en realidad lo que tenemos es, lo que llega al yacimiento es galena con muy poco componente de plata o plomo argentífero que antes de ser procesado con alta temperatura es machacado. Lo que tenemos en definitiva es un martillo para machacar. Tenemos todo lo que entendemos como ganga, todo aquello que no es metal puro, sí que tenemos evidencias, claro. Lo que no hay son escorias, no hay escorias. Que eso es interesante porque en la fonteta sí que aparecen escorias, pero claro, la fonteta se está manipulando, se está trabajando con el hierro. Nosotros lo que tenemos es, por eso, claro, las evidencias nos llevan a la plata. Tenemos un taller de copelación de plata donde se aprovecha prácticamente todo. No tenemos grandes escoriales porque esto no es una fabricación de tipo industrial, de una forja, sino cosas muy puntuales, muy pequeñas. Por eso tenemos poca escoria. Es un poco la interpretación, porque la escoria no se la van a llevar. Hola, buenas tardes. Han hablado del santuario en la zona del castillo y tengo entendido que ahora esa zona se está excavando también. ¿Tiene relación la excavación con la de ustedes? No, aquí además están los representantes del ayuntamiento. Creo que han sido unos fondos FEDER, estas loterías que a veces les tocan a los municipios o a las comunidades autónomas, y es una obra me consta que es una obra de consolidación, de restauración del castillo, que había sufrido en los últimos años también por estos episodios de gota fría, grietas y demás, y claro, en paralelo a lo que es una actuación de consolidación, de restauración, va, como saben ustedes, siempre añadida a la arqueología. Entonces sabemos que se está excavando, estamos en contacto con los colegas, tienen materiales de hierro antiguo de este momento y poco más le puedo decir, pero sí que están en este momento excavando. No sé si vosotros, aquí está el arqueólogo municipal, concejala de Cultura, saben algo más, pero
pero simplemente va por otro lado. Digamos que es una fuente de financiación que hay que aprovechar, se está consolidando, es un bien de interés cultural y en paralelo se está desarrollando una intervención. Lo está haciendo una empresa privada. De momento, por lo que nos dicen los colegas, no hay elementos arquitectónicos, pero sí hay materiales. O sea, sí que hay cerámicas, hay un ruido de fondo de lo que va a ser yo estoy convencido, porque estas piezas no son casuales, no son piezas de carácter doméstico, va a ser un santuario fenicio arcaico seguramente. Además, algo que se repite muchas veces desde Cádiz hasta por todo el Mediterráneo, esa asociación de la primera colonia siempre con el santuario. Fíjense que el Cabezo Pequeño del Estaño está un poco un paso atrás, ¿no? Está en la actualidad a 2 kilómetros de la línea de costa, pero en el mundo antiguo hemos visto que era un yacimiento costero, pero un poco protegido. Si ustedes conocen, digo, aquí encima tenemos materiales fantásticos, las colonias fenicias de Málaga, Toscanos, Morro de Mezquitilla, no están en primera línea de playa, están también en esas radas, en esos pequeños estuarios, el caso de, por ejemplo, Toscanos, está a cierta distancia y siempre están vinculados también con elementos ligados a la religión, al punto de referencia en la costa. El castillo sería la referencia visual para los navegantes, porque claro, el Cabezo del Estaño está un poco protegido, está justo detrás del castillo, plenamente costero, pero a cierta distancia. Es algo que se repite constantemente. Lo que se ve desde el mar es el santuario como elemento, ya les digo, de referencia para la navegación desde el punto de vista funcional y siempre, evidentemente, ligado a la religión. Hola, sí. Yo quería preguntar sobre, ¿se sabe algo de la relación que tuvieran con las poblaciones indígenas, con los íberos? Es decir, la galena, por ejemplo, la proveen los indígenas o lo que se sepa. Bien, evidentemente las explotaciones, cuando hablamos de fenicios, a veces, claro, no hay tiempo para decir tantas, queremos decir tantas cosas, y es verdad, porque ya les decía que para nosotros era una oportunidad fantástica de explicar toda esta investigación. Desde el punto de vista demográfico, fenicios son muy pocos. Cuando hablamos de fenicios, yo a los alumnos les digo, imaginaos una flota, vienen en flotas de barcos, imaginaos 6, 8, 10 barcos, no sé, vamos a ser generosos, 100 personas, como mucho, 50, 60 personas por barco. Estamos hablando de que a lo mejor aquí desembarcan 500 personas. Pero claro, el elemento nativo, indígena, va a ser fundamental. Hay que intentar entender cómo se ejerce esa coerción o ese dominio. Ya les digo que yo utilizo mucho la conquista española de América. Hernán Cortés conquista México con 1000 españoles. 1000 españoles cae el imperio mexica, con 1000. Claro, evidentemente, como tenemos la documentación, la suerte que tienen los historiadores de historia moderna y no tenemos nosotros los arqueólogos, es que Hernán Cortés asola algunos poblados, firma un montón de pactos. Hay una relación diversa con cada una de las sociedades nativas. Los fenicios sucedía un poco lo mismo. A veces yo creo que erróneamente se ha generalizado. Hablamos del modelo fenicio como un modelo monolítico, ¿no? Las relaciones con los indígenas es de opresión, sometimiento. Yo creo que hay que analizar cada uno de estos emporios comerciales en cada una de las desembocaduras de los ríos de una forma distinta. Tenemos colegas que defienden, dentro de eso que se llama ahora esas lecturas alternativas o poscoloniales, relaciones de pacto desde el primer momento, prácticamente en las que no existe la violencia. Y eso se lleva a la norma, se generaliza. Esto en realidad sabemos que no es así, sabemos que puede ser así en algún ejemplo, pero hay en otros muchos donde habría relaciones de sometimiento, miedo, conflicto, seguramente una violencia extrema, como, ya les digo, los ejemplos que tenemos en América. En definitiva, lo que tenemos es un horizonte de unos grupos muy pequeños que vienen de Oriente, que vienen pertrechados de un montón de novedades, que vienen además cargados de elementos seguramente de interés para la población nativa, que van a contactar y van a intercambiar, van a buscar a las élites, les van a hacer, pues, a través de cambios, de donativos, les van a dar elementos que les va a llamar la atención, porque ellos lo que quieren en definitiva es el metal, en definitiva lo que quieren son esos recursos. Entonces, imagínense, yo ya les digo, el ejemplo que le pongo a los alumnos, un huevo de avestruz pintado que para un señor de las sierras de Alicante debe ser una cosa súper exótica, o un collar con elementos dorados o con coral rojo del Mediterráneo, a cambio de unos pedruscos en el que hay algunas cosas que brillan, pero que tú no le das ningún valor. Claro, para el fenicio del pedrusco, con la tecnología de la cooperación de la plata, se va a llevar lingotes de plata, pero al señor nativo lo que le estás dando es una piedra, a cambio de un collar, a cambio de un huevo decorado. Me estoy yendo a una explicación muy simple, pero eso es un poco la relación.
A mí otra cosa que me llama mucho la atención, los fenicios nos dicen los textos, nos dicen los libros, y inventan la filigrana y el repujado. No, es la mejor manera de gastar el menor metal posible. La filigrana lo que hace es estirar, ¿no? Es como el chiste que se hace ¿no? de estos dos tirando de la peseta, ¿no? Que inventan el alambre. Eso es lo mismo. En definitiva, la filigrana es la forma de tener un adorno con el metal, con el mínimo oro posible o la mínima plata posible. Y eso es la forma en la que trabajan los fenicios. Busca la rentabilidad por encima de todo. Habría que buscar el porqué, pero sobre todo vienen buscando la rentabilidad. Son pocos, pero vienen pertrechados de todas las novedades técnicas de ese momento, porque son los herederos, en definitiva, de muchas de estas grandes sociedades. El mundo fenicio oriental está rodeado de hititas, asirios, egipcios, y el mundo fenicio no es que sean muy listos, sino simplemente es que son ese punto central del embudo que va a canalizar un saber oriental y que van a proyectarlo hacia el Mediterráneo a través de eso, en lo que sí que son punteros, que es la navegación. Pero los fenicios por sí mismos lo que hacen es copiar, imitar esas técnicas de los hititas, de los asirios, del mundo egipcio, en definitiva. No sé, enrollo, pero no sé si le he contestado. Sí. En las excavaciones que estáis haciendo en la parte sur de Guardamar, al lado de la playa, ¿ahí habéis encontrado algún resto fenicio, alguna relación con este mundo de los fenicios, o es todo romano, o cómo es eso? No, en la playa ahora mismo se está... dicen, en la parte sur, hacia el Moncayo, hacia Torrevieja. Sí, en el Moncayo, de hecho, también colaboramos con ese proyecto. En el Moncayo, de momento, lo que hay es romano y medieval islámico. El Moncayo, de hecho, también ahora va a arrancar un proyecto de consolidación, también con una dotación económica importante de consellería en este caso, pero es un yacimiento, seguramente, dudamos en la interpretación, pero va a ser yo creo que va a ser una factoría de salazones romana y luego encima un pequeño asentamiento islámico con una pequeña mezquitilla, no tanto un ribat, una rábita como la que hay en las dunas, sino seguramente un pequeño asentamiento con un pequeño oratorio, pero en romano y medieval, no hay nada fenicio. Sí. Muchas gracias por la conferencia. Dos cosas. La primera es si en el tema del Cabezo del Estaño tenéis previsto algún tipo de preservación o algo parecido, porque las dos veces que he estado ahí el estado es bastante deprimente. Y luego, un dicho que me llama mucho la atención de Guardamar del Segura es que es el único sitio de España donde se ha encontrado un tofet, o así lo tiene en el museo. Sí. A ver, por partes. El yacimiento, el Cabezo Pequeño del Estaño, tiene el mayor de los problemas, y es que es privado. Está en un terreno privado. Hay un proyecto de urbanización que se va a desarrollar, se supone, en los próximos años, y bueno, la intención que tenemos tanto desde la universidad, las universidades en este caso, es un proyecto interuniversitario, y desde la administración local es presionar en la medida de lo posible para que este yacimiento, también esa empresa que se va a lucrar, en definitiva, con un desarrollo de un proyecto constructivo, también arrime el hombro, en el mejor de los sentidos, para lo que va a ser su preservación y su puesta en valor. Nuestra intención, desde luego, es que el yacimiento se preserve. Ya está, digamos que es un yacimiento protegido, es un bien de relevancia local, va a ser declarado BIC en breve, y la idea es que el yacimiento se va a poner en valor. Claro, estamos en esa fase previa, hay que investigar para conocer, y una vez que se conoce hay que desarrollarla. Si usted ha ido los últimos meses, el yacimiento, desde luego, ha padecido la gota fría, pero por lo menos sigue en pie, porque en 2014 estaba todavía mucho peor que está ahora. Es verdad que tenemos un presupuesto muy exiguo, pero nosotros sí nos obligamos, quizá otros colegas que nos han precedido en otros ambientes no tanto, pero nosotros, digamos, la generación de arqueólogos a la que pertenecemos, no excavamos nada sin gastar parte del dinero, al menos un 20%, yo lo tengo a gala, un 20% del presupuesto, aunque el presupuesto sean 1.000 euros, un 20% en consolidar. Y todo lo que estamos excavando de nuevo en el Cabezo del Estaño, al menos se está consolidando, es decir, no se va a caer. Puede ser más bonito, menos bonito, pero no se va a caer. Y creo que eso es importante. Pero, en cualquier caso, vamos a apostar y vamos a presionar entre todos, y también es importante que todo el mundo presione, en definitiva, vamos a presionar para que el yacimiento se ponga en valor debidamente. O sea, que es verdad que está en el estado en el que está, pero podía ser peor, ¿eh? En 2013 estaba mucho peor. El Tofet, sí. Bueno, el Tofet
Yo no creo que sea un Tophet. Ahí son estelas... A ver, es complicado porque fueron interpretadas en su momento como por Alfredo González Prats, que es quien lo excavó. Primero hay que entender que las estelas están reutilizadas en la muralla. Yo les puedo decir mi teoría, seguramente pues aquí hay algunos colegas que tendrán otras. A mí me parece que es un magnífico ejercicio de desacralización. Yo me planteo quién vive en la Fonteta y quién es capaz de coger unas estelas, yo creo que son funerarias, yo creo que son estelas funerarias, quién coge unas estelas de una necrópolis y las reutiliza en algo tan prosaico como una muralla. Las estelas no están, digamos, en posición primaria, no están in situ, no hay asociadas cremaciones ni nada por el estilo, no tenemos un espacio de carácter sacrificial, pero yo viendo las estelas, es verdad, claro, las estelas de Tophet arcaicas y las estelas de funerarias arcaicas se parecen mucho, pero es verdad que en Occidente, en el Mediterráneo central, no tenemos estelas de Tophet de esas características, sí tenemos estelas funerarias y no tenemos Tophet sobre todo. Entonces mi opinión es que son estelas de una necrópolis. Y en estelas de una necrópolis seguramente anterior, en la que se ha perdido la memoria, ¿no? Yo siempre digo, yo sé dónde está enterrado mi abuelo, pero no sé dónde está mi bisabuelo o mi tatarabuelo. Se ha perdido la memoria y la estela en definitiva es un magnífico elemento constructivo que se puede colocar en la muralla. Yo creo que es una estela funeraria, en definitiva. ¿Qué pasa? Que claro, cuando se desarrolla el proyecto museográfico, claro, los colegas del museo pues, van a utilizar los argumentos de los arqueólogos, y si el arqueólogo te está diciendo que es un Tophet, pues no vas a dudar de un catedrático de universidad y vas a utilizar ese recurso. Es un recurso fantástico. El caso que el Tophet en el Museo de Guardamar, nosotros que vamos con alumnos, es un recurso fantástico para explicar la religión fenicia. O sea que a mí me gusta mucho, aunque no sea en origen un Tophet. Bueno, yo simplemente quería trasladar, porque precisamente la semana pasada he estado con los alumnos allí en el museo. Bueno, yo, no sé, mi humilde opinión, creo que no podemos cerrar la puerta a que sea un Tophet, porque lo de que no haya Tophet en Occidente quizás sea simplemente una cuestión de venir de la investigación y la conservación y que no... Entonces, bueno, puede quedar ahí abierto. Y me parece muy valiente por parte del museo que él ponga directamente el Tophet, porque... Y además... la forma, digamos, la museografía, con un juego de espejos, para que todos lo entendamos, son solo 6 estelas, pero un juego de espejos que parece que vemos un bosque y una profundidad de estelas, y sí que da esa idea de Tophet o de necrópolis, puede dar las dos ideas, y para los alumnos es, sin duda, sin ninguna duda, es la estrella del museo, es lo que más les llama la atención. Y además, aunque solo sea por lo excepcional, de excepción de verdad, que no tenemos Tophet en Occidente, ni en la península ibérica, ni en Ibiza, pero bueno, es una cosa ahí, una cuestión abierta, y desde luego para explicar el mundo fenicio como recurso didáctico es fantástico. Así que por favor, que no se cambie eso del museo. Pues si no hay ninguna otra pregunta, pues darles las gracias por haber venido a asistir a esta conferencia, darles las gracias a ellos por habernos ilustrado sobre este magnífico yacimiento y sobre las labores de investigación que desarrollan en él, y animarles a que sigan, también a todas las instituciones implicadas, que sigan apoyando este trabajo y toda la investigación sobre la colonización fenicia en el área del sudeste. Así que, nada, muy buenas tardes y muchas gracias a todos.